Buenas tardes, soy Miguel Ángel Hernández Nieto, estudiante del TCU en Urgencias Médicas y voy a presentar el trabajo asignado por el docente en línea. Se trata de un caso de una paciente femenina de 55 años de edad quien refiere presentar insuficiencia respiratoria y alteración del estado de conciencia con antecedentes de artritis reumatoide, fibrosis pulmonar y síndrome de Cushing. Al interrogatorio indirecto, niegan alergias, niegan hipertensión arterial sistémica, niegan diabetes mellitus, toma metotrexato y esteroides. Su alimento previo fue a las 12:30 del día, sin referir las características de dicho alimento. Los signos vitales fueron una respiratoria de 11, una cardíaca de 120, una tensión arterial de 60/40, una saturación de 81, temperatura corporal de 36,5, una glicemia de 70 miligramos por decilitro y una escala de coma de Glasgow de 6 puntos. La evaluación de la escena. Se trata de una escena urbana en un edificio denominado Alfredo Chimalpay, el departamento A202 de la unidad habitacional del Rosario, en Tlalnepantla. La calle es una calle cerrada, sin pendientes significativas, lo que disminuye los riesgos. Para ingresar se ingresa por un pasillo estrecho que te lleva a unas escaleras también estrechas. Estas escaleras te llevan a un segundo nivel. La estrechez tanto del pasillo como de las escaleras implican un riesgo de caída del paciente, sobre todo al momento de realizar las maniobras de rescate, condicionando lesiones adicionales y con lo mismo una reacción social que pudiera poner en riesgo al personal de salud. No se perciben aromas extraños, no se observan elementos físicos o químicos en la escena que presupongan un riesgo presente o potencial que pueda amenazar al personal. Se percibe una actitud afable, tranquila de los familiares, por lo que se determina que la escena es segura y se decide continuar con el servicio. Una vez que ingresamos propiamente al dormitorio, se observa a un solo paciente, una mujer de aproximadamente 50 años de edad, acostada en el decúbito supino sobre su cama. Esta mujer presenta cánulas nasales conectadas a un dispositivo de oxígeno suplementario y respira con dificultad, haciendo ruidos perceptibles desde la misma entrada a la habitación. En virtud de todo esto, de todo lo mencionado, se determina que no es necesario solicitar coadyuvantes adicionales y se procede a realizar el servicio. La evaluación primaria de la paciente. Iniciamos en A. Se valoran las vías aéreas, encontrándose permeables, con reflejo de autoprotección presente, sin secreciones o piezas dentales sueltas dentro de la cavidad oral. La evaluación de la B, de la ventilación, se aprecia una ventilación rítmica ligeramente superficial que mejora al cambio de la posición, sobre todo al quitarle la almohada que mantenía una posición de hiperflexión del cuello, condicionando una dificultad respiratoria. A la auscultación de los pulmones se escucha murmullo vesicular disminuido y estertores tanto en ápices como en bases de manera bilateral. No se identifica un patrón ventilatorio alterado. Se cuantifica la oximetría obteniéndose un valor de 81% con cánulas nasales conectadas a 2 litros por minuto a un dispositivo de oxígeno suplementario por prescripción médica. La evaluación de la C. El pulso central y periférico se perciben débiles y con dificultad para percibirlos, una regularidad adecuada y una frecuencia incrementada. No se observan signos de hipoperfusión como palidez o cianosis. La temperatura y color de la piel son normales, sin embargo, las mucosas se encuentran muy secas. El llenado capilar es de 4 segundos y no se observan hemorragias evidentes. En cuanto a la D, en la evaluación primaria, se observa una paciente estuporosa, con respuesta a estímulo doloroso, con una escala de coma de Glasgow de 6 puntos y unas pupilas isocóricas normorefléxicas al estímulo luminoso. La evaluación primaria en el apartado E, se decide que la exploración de la paciente se llevará a cabo en el momento de estar a bordo de la ambulancia con la finalidad de tener privacidad y realizarla en un clima controlado. Posteriormente se inicia la evaluación secundaria. La evaluación secundaria en cuanto a la A se encuentra sin cambios.
La vía aérea se encuentra permeable, con reflejos de autoprotección presente, sin secreciones o piezas dentales sueltas en la cavidad oral, es decir, sin cambios relevantes. La B se observa también sin cambios relevantes, mejora la ventilación al ser colocada en posición de semi-Fowler e incrementando el flujo de oxígeno a 4 litros por minuto. Estas medidas tienen como resultado una mejora significativa en la saturación de oxígeno, ya que de manera casi inmediata alcanza un valor de 88%. La auscultación pulmonar permanece sin modificaciones con respecto a la evaluación primaria. En cuanto a la C, la circulación, se encuentra sin cambios relevantes también. A la auscultación se escuchan ruidos cardíacos con frecuencia incrementada y regularidad adecuada sin agregados de relevancia. Se instaura una vía venosa permeable con catéter venoso periférico. Se realiza monitorización cardíaca con monitor desfibrilador bifásico a 3 derivaciones sin observar hallazgos de relevancia para la atención prehospitalaria. En cuanto a la D, déficit neurológico, se encuentra sin cambios relevantes con respecto a la evaluación primaria. En cuanto a la E, la exposición, en este momento sí se expone a la paciente de manera completa y se explora en sentido cefalopodal, antero-látero-posterior, encontrando los siguientes datos relevantes. Solamente menciono los datos relevantes. En cuanto a la cara, se observa una cara redonda con acumulación adiposa, sobre todo en el cuello y en mejillas, y las mucosas secas. El abdomen se percibe globoso, sin datos de irritación peritoneal, ruidos peristálticos presentes con frecuencia disminuida. En referencia a los miembros pélvicos con signo de Godet positivo, lo que implica retención de líquidos. Se cuantificaron y registraron los signos vitales y que no se habían cuantificado previamente. Durante el traslado se realizó una reevaluación y monitoreo de las constantes vitales cada 5 minutos aproximadamente. Esta paciente fue entregada en la clínica número 48 del IMSS, en donde fue entregada con signos vitales estables y con una oximetría por arriba de la encontrada inicialmente. El diagnóstico de esta paciente fue insuficiencia respiratoria y deshidratación. Tratamiento. Se reposiciona la cabeza de la paciente eliminando la almohada con la finalidad de mejorar la permeabilidad de las vías aéreas, eliminando la hiperflexión del cuello y mejorando el proceso ventilatorio. La paciente es colocada en posición semi-Fowler, lo que favorece significativamente la ventilación y la oxigenación. Se proporcionó oxigenoterapia mediante cánulas nasales a 4 litros por minuto y se vigiló la vía aérea durante el traslado, manteniendo en todo tiempo preparada una mascarilla laringea y el aspirador con una sonda blanda y una sonda una cánula de Jacquard, previendo que se deteriorara aún más el estado de conciencia de la paciente y fuera necesario la intervención. Se implementó una vía venosa permeable con catéter venoso periférico de calibre 22G, con normogotero y solución fisiológica de cloruro de sodio al 0.9%, a goteo para vena permeable, y durante el traslado se infundieron apenas 200 centímetros cúbicos de solución. Se realizó monitorización cardíaca con monitor desfibrilador bifásico a 3 derivaciones y a pesar de la interferencia por el movimiento se logró obtener un trazo que no mostró datos relevantes para la atención prehospitalaria. Se realizó la revaloración y cuantificación de signos vitales mostrando una mejoría en lo referente a la oximetría y a la ventilación de la paciente. ¿En qué condiciones se entrega la paciente en el centro hospitalario? Como ya les mencioné, se entrega en la clínica número 48 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde fue entregada con signos vitales estables. Con el tratamiento realizado mejoró de manera significativa la ventilación y sumado al incremento en el flujo de oxígeno se obtuvo como resultado una oximetría de 88% y una ventilación sin dificultad aparente. En resumen, se entregó hemodinámicamente estable, no sufrió deterioro durante la atención y sí mejoró de manera importante. ¿Qué elementos pudieron mejorar la atención de la paciente en cuestión? Considero que la atención de la paciente fue adecuada. Sin embargo, es posible que de haberse podido colocar un catéter venoso periférico de un calibre mayor que permitiera una infusión más eficiente de la solución cristaloide, la reanimación con líquidos pudo ser más eficaz, ya que el traslado fue muy breve.
¿Qué elementos afectaron la atención del paciente en cuestión? Los principales factores que afectaron la atención de la paciente fueron la corta distancia y tiempo de traslado, ya que el arribo al hospital fue muy rápido, haciendo necesario el apresurar las intervenciones y acciones realizadas para poder lograr una atención adecuada y entrega correcta de la paciente en el hospital. También las condiciones físicas del domicilio complicaron el manejo inicial y el rescate, limitando las acciones que se podían realizar en la escena, como la correcta posición desde un inicio para mejorar la ventilación y la exposición de la paciente para realizar una buena exploración física. A continuación voy a mencionar y explicar las estadísticas de los pacientes que fueron atendidos durante la estancia 3 hasta este momento. El número total de pacientes atendidos fue de 19. De estos 19 pacientes, 8 pacientes fueron mujeres, mientras que 12 fueron hombres. Esta proporción coincide con las proporciones presentadas durante mis estancias 1 y 2. En cuanto a los pacientes atendidos por grupo etario, predominaron los adultos con 14 pacientes atendidos, 2 pacientes pediátricos y 3 adultos mayores. Esto coincide con las proporciones poblacionales en donde el predominio de los pacientes o el predominio de las personas son adultas, teniendo los extremos de la vida por un lado y por el otro lado. En cuanto a tipo de atenciones brindadas, sin duda predomina la atención de tipo básica. Y esto es importante resaltarlo porque considero que siempre la atención básica debe ser privilegiada y siempre debe iniciar con la atención básica una atención para evitar que las intervenciones, que se compliquen los pacientes y las intervenciones tengan que realizarse de manera avanzada. Los tipos de atención predominantemente fueron de trauma con 12 pacientes y 7 pacientes clínicos. Esto a lo mejor obedece a las condiciones sociales y económicas a las cuales se someten las personas, condicionando factores de riesgo que incrementan la posibilidad de traumatismos. Hay que resaltar aquí que la mayoría de los pacientes atendidos por trauma son pacientes masculinos, lo que apoya mi teoría de que las condiciones psicosociales y económicas tienen que ver con las actividades de riesgo y por lo tanto con el incremento en pacientes de trauma masculinos. En cuanto a los cuestionamientos, me solicitan que asigne un porcentaje de cumplimiento que considero que se logró de las competencias de la materia. Considero que se logró un 70% aproximadamente de las competencias de la materia. Las características de la institución sin duda sí favorecieron el logro de las competencias de la materia porque es una institución que atiende todo tipo de urgencias las 24 horas del día, ofreciendo una amplia gama de posibilidades de atención para pacientes de todo tipo y de todos los grupos etarios. En cuanto al cronograma que cumplí en la institución, considero que favorece de manera limitada el logro de las competencias de la materia, ya que es muy poco tiempo el que permite, el que asigna la universidad para realizar 200 horas de servicio, compactando mucho la atención y disminuyendo la posibilidad de realizar las competencias. En cuanto a los recursos y protocolos que yo domino como técnico en urgencias médicas, considero que favorecen de manera importante el logro de la competencia de las materias. Las actividades asignadas por el docente en línea favorecen de manera importante el logro de las competencias de la materia porque son actividades teóricas que nos mantienen los conocimientos frescos para aplicarlos en el campo cuando estamos realizando nuestras prácticas. Viéndolo de esa manera, favorecen de manera significativa. Por último, yo propondría que para favorecer el logro de las competencias generales de la materia, el docente realizara material gráfico como este tipo de videos en donde expusiera la manera correcta de atender a un paciente, de evaluarlo, para fortalecer y respaldar la parte teórica que nosotros ya realizamos. Sería importante que los docentes realizaran las clases en video y nos las proporcionaran.
Eso es todo por el momento. Soy Miguel Ángel Hernández Nieto, estudiante del TSU en Urgencias Médicas, y esta fue una presentación de la estancia 3. Gracias.